Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Y hermanos, conforme avanzamos por las páginas del libro de Romanos, cada vez, hermanos, yo me gozo más, porque las convicciones que siempre he tenido al ir estudiando con detenimiento lo que dice el libro de Romanos, se han hecho mucho más sólidas y más firmes, hermanos, porque me doy cuenta de que lo que he creído es exactamente lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y espero que esté pasando lo mismo con ustedes, hermanos, al ir avanzando por estas verdades tan maravillosas de la santa palabra de Dios. El día de hoy he intitulado a mi mensaje los resultados de la justificación. Los resultados de la justificación. Hermanos, como recordarán, hemos estado hablando de la justificación, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que hay resultados de la justificación. La justificación por la fe de nosotros, los gentiles, es la principal característica de nuestra dispensación de la gracia. Gracias a Dios por el regalo maravilloso e inmerecido de nuestra salvación, hoy podemos conocer a Dios y gozar de una vida feliz y abundante, habiendo sido justificados delante del Señor, es decir, declarados justos, porque el Señor Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Pero además de esta gloriosa realidad, existen varios resultados de nuestra justificación que son igualmente valiosos y maravillosos. Vamos a ver, hermanos, qué resultados maravillosos de nuestra justificación. El primer resultado de nuestra justificación es la paz para con Dios. Y eso lo dice el versículo 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz es lo contrario de guerra, de conflicto, de pleito, de división, de relaciones rotas y de alejamiento. Situación en la que todos los hombres caímos en relación a nuestro Dios como consecuencia de nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero ahora, al justificarnos de nuestros pecados, nuestro Dios ha restablecido la paz entre Él y nosotros por su gracia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es vivir en paz, hermanos. Y sobre todo en paz para con nuestro Dios, hermanos. Por nuestros pecados estábamos divididos, aquí lo dice en Isaías. Había una división entre Él y nosotros. Escondía su rostro de nosotros y no nos escuchaba. Pero teniendo paz con Él, una buena relación con Él, todo cambia. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un tuvieron una sesión cumbre en Singapur para hablar de condiciones de paz y de desarme nuclear. Estas dos naciones habían estado en conflicto desde la guerra de Corea, que tuvo lugar de 1950 a 1953. Y sus relaciones se habían venido recrudeciendo
terminando en serias amenazas de ambos mandatarios en días recientes, lo que tuvo al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y a nosotros los californianos a punto de ser destruidos por varias bombas nucleares. Pero ahora, al haber paz, sentimos un pequeño alivio. Ya se restableció la paz, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice, hermanos, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, ¿verdad? Así que sabemos que no es una paz duradera, pero por lo menos ahorita ya nos dio un respiro esto, ¿verdad? El hecho de que los mandatarios se pusieron de acuerdo. Entonces eso nos da una idea de lo que es estar en paz. Claro que, hermanos, por supuesto que la paz establecida por Dios con nosotros por medio de nuestra justificación es mucho más grande, perfecta y eterna comparada con la lograda por los gobernantes humanos. Es una verdadera paz, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y qué hermoso es vivir en paz con Dios. Entonces ese es uno de los resultados de nuestra justificación. Así que por nuestra justificación tenemos paz para con Dios. El segundo resultado, mis hermanos, es la entrada por la fe a la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! No solamente estamos en paz con Dios, pero ahora estamos viviendo en su gracia bendita. Tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. El versículo 2 lo dice, la primera parte: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, vivir en la gracia de Dios nos da firmeza, nos da firmeza. Porque Dios, hermanos, es todopoderoso y Él no va a dejar que nosotros suframos, que a nosotros nos pase nada, porque estamos bajo su cuidado divino. La entrada a la gracia de Dios nos da firmeza y nos permite, en primer lugar, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí lo dice en la segunda parte del versículo: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, bíblicamente hablando, no significa tener la ilusión de que la promesa de Dios de llevarnos a su gloria puede ser verdad, sino es la espera paciente de una realidad 100% segura. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque nosotros a veces decimos: la esperanza muere al último, ¿verdad? Para nosotros la esperanza es como ahí, pues algo así que a lo mejor sucede, a lo mejor no, o chance que suceda, o chance, ¿verdad?, que nos vaya bien. No, bíblicamente cuando habla la Biblia de esperanza se está refiriendo a algo seguro, algo que tenemos que esperar pacientemente, pero que es 100% seguro. Y por eso dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermanos, porque es algo que va a suceder, que nos va a pasar. Por eso los cristianos podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también nos podemos gloriar en las tribulaciones. En las tribulaciones. Dice ahí en el versículo 3 al 5: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Amén. Gloriarse en las tribulaciones
no significa tener una mente masoquista, sino entender que todo lo que nos sucede, tanto positivo como negativo, contribuye a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Como dice más adelante el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, hermanos, no es que nos guste sufrir. No, hermanos, nos duele sufrir. Nos sentimos tristes cuando sufrimos, hermanos, pero al mismo tiempo nos gloriamos en esa tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que esa tribulación tiene un propósito en nuestra vida. Amén. Sabemos que esa tribulación nos enseña a tener paciencia, ¿verdad? A soportar la prueba, a tener esperanza. Y como dice aquí, la esperanza no avergüenza. Al contrario, mis hermanos, nos hace madurar y esperar en Dios. Por su gracia también, hermanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, tenemos paz para con Dios, hermanos. Tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. Pero no solo eso, también por su gracia Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, la segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, solo el cristiano puede amar verdaderamente, como dice en 1 Juan 4, 7 y 8. ¿Se acuerdan? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que yo puedo asegurarles que el que ama verdaderamente tiene que conocer a Dios. Aquel que ama sin conocer a Dios es una idea de lo que es el amor. Para amar verdaderamente se necesita conocer a Dios. Acá lo dice la Biblia. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que ama es el que conoce al Señor. Entonces, ese es otro resultado también de la justificación, hermanos, que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Qué hermoso que yo me pueda sentir amado por ustedes, que ustedes se puedan sentir amados por mí, hermanos. Y como yo he dicho siempre, el amor, hermanos, son hechos, no son palabras. Y la Biblia lo dice, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor, hermanos, se manifiesta con hechos. Y esa es la clase de amor que ha sido derramada en nuestro corazón. Así como Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer resultado de nuestra justificación, hermanos, es la muestra del amor de Dios para con nosotros, precisamente. La muestra del amor de Dios para con nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hermano, ¿quién de ustedes se animaría a morir por otra persona? Yo me acuerdo que en un culto hace algunos años yo hice esa pregunta. Yo dije, hermanos, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a morir por mí? Si yo estuviera sentenciado a muerte, ¿quién de ustedes diría, no maten al pastor, mátenme a mí? Y hubo silencio, así como ahorita. En eso, hermanos, se levantó un hombre y dijo, yo estoy dispuesto a morir por usted. Wow, ¿saben quién era? Mi papá. Mi papá me estaba visitando de la ciudad de Puebla. Nunca lo voy a olvidar. Pero dice la Biblia, quizás te animarías a morir por un bueno. Pero por un canalla, por un criminal, por un asesino, ¿tú te animarías a morir? Cristo sí se animó. Amén. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Los pecadores. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese es otro resultado de nuestra justificación, hermano. El cuarto resultado es la salvación de la ira. La salvación de la ira. Ustedes saben que la Biblia habla de que viene una ira, la ira de Dios, hermano. Pero si tú eres justificado, tú vas a ser salvo de la ira. Dice en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Santa Biblia nos revela que Dios muy pronto manifestará su ira para castigar al mundo pecador. Eso está en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice así, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, hermanos, ahí está hablando de algo que va a suceder muy pronto, hermanos, cuando Dios va a traer su ira a este mundo. En la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo añade algunos detalles sobre esta enseñanza. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses 5, 8 al 10, el apóstol Pablo añade, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Hermanos, así que ese es otro resultado de la justificación. No vamos a estar aquí cuando Dios derrame su ira para este mundo. Vamos a ser llevados antes. Gloria a Dios. El Señor viene por nosotros, hermanos. No va a dejar que suframos el tiempo de la ira, porque nos ha justificado. Fíjense qué resultados tan grandes, tan maravillosos, hermanos. Eso es lo que tú tienes por creer en el Señor Jesús, por la fe. Habiendo sido justificados, hermanos, y estando en paz para con Dios por la muerte de su Hijo unigénito, con mucho más razón seremos salvos de la ira por su resurrección, y nos gloriaremos en Dios por Él. Fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Después de meditar en este mensaje de la palabra de Dios, podemos concluir que los cristianos hemos sido altamente privilegiados por nuestro buen Dios al ser justificados mediante la fe por su gracia, pues los resultados de nuestra justificación son maravillosos, firmes y sobre todo eternos, pues nuestro Dios es quien nos justifica y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea su santo nombre. Que Dios me los bendiga.